Hey, ¿cómo están? Yo soy Fernava y bueno, pues en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una imagen como la que les estoy mostrando en pantalla para cualquier publicación o post en sus redes sociales, más que nada en Facebook y lo que sería Instagram, porque vamos a utilizar un formato cuadrado y de todos modos va a tener una recomendación para ahí que les voy a hacer de un formato vertical, por si a ustedes les gusta y lo quieren compartir a lo mejor en una historia. La verdad queda muy bonito y se ve muy bien. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro Photoshop y crear un nuevo documento. A este documento le vamos a poner una anchura y una altura de 2000 píxeles por una resolución de 72 píxeles por pulgada y le vamos a dar en crear. Ahora les voy a arrastrar aquí a esta mesa de trabajo lo que son mis dos fotografías que yo utilicé para este tutorial. Esta fotografía la verdad yo la descargué de Freepik. Y bueno, la palabra que yo puse es travel por si quieren utilizarla. De todos modos, la plantilla ya terminada va a estar en la descripción del video. Recuerden que siempre les dejo en la descripción el post editable para que ustedes puedan jugar con él y bueno, ir checándolo. Y bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo, que es este, que es una fotografía mía. Y este le voy a poner un fondo de color blanco para empezar a trabajar en nuestro diseño. Ahora lo que vamos a hacer primero es escribir la palabra que a nosotros nos gustaría que estuviera en nuestro diseño. En este caso la palabra que yo utilicé para este diseño en particular es la palabra plan, y aquí está, solamente que está en la parte de abajo. La voy a posicionar arriba de mi capa de la imagen. Y ahora aquí en la pestaña de carácter les quiero mostrar algunas configuraciones que voy a utilizar aquí. Esta pestaña de carácter la vamos a estar utilizando mucho, entonces les recomiendo que si ustedes no la ven, apachurren este botón de aquí y con esto se va a mostrar y se va a ocultar la ventana de carácter. Es el panel de carácter y párrafo, lo hacen visible y les va a quedar así. Bueno, para la fuente que estoy utilizando se llama Mont y el tipo de fuente es la Black, entonces así va a quedar. Lo único que vamos a hacer ahora es hacer más grande nuestro texto. Me parece que yo más o menos utilicé un tamaño de 400 puntos para el texto, y lo único que yo hice, si se dan cuenta, si no movemos esta pestaña de carácter nos va a quedar un espaciado muy grande en cada una de las letras. Como yo lo hice, bueno, pues es simplemente escribir una letra y le doy enter, letra y enter, letra y enter, y nos va a quedar así. Entonces el tamaño por defecto, si se dan cuenta, está en automático de lo que sería nuestro interlineado. Entonces es demasiado y nosotros debemos de reducir este número, porque no nos va a servir si nosotros utilizamos el interlineado de este tamaño. Se va a ver mal el diseño, ya que lo único que vamos a hacer es ponerle un contorno a la letra. Pero entonces para esto primero debemos alinear el texto a nuestra izquierda en esta parte de aquí, si se dan cuenta, y si no les va a aparecer también en el panel que también abrimos, que es el de párrafo. Aquí ustedes pueden ordenar su texto como ustedes quieran y lo vamos a alinear a la izquierda en esta ocasión. Ahora sí con el interlineado y lo vamos a reducir lo más que podamos. De hecho debe de quedar un espacio muy pequeño entre cada una de las letras y va a quedar así. Ahora les recomiendo que después de haber ordenado el texto, más o menos vayan viendo el elemento que ustedes quieren que quede dentro de la imagen. En esta ocasión yo lo que hice fue voltear la imagen, le di control T y con eso después le doy clic derecho y le doy voltear horizontalmente y me va a quedar así, para que el elemento que quede fuera de lo que sería mi imagen sea la mochila y lo que sobresalga del texto sea la persona como tal, o sea yo. Y bueno, más o menos lo voy a alinear el texto, le doy control T y ahora sí voy a pasar a hacerlo mucho más grande para que toda esta parte sea lo que nuestra imagen va a tener adentro. Y bueno, después de haber alineado nuestro texto, lo que vamos a hacer es recortar a la persona de cualquier imagen que ustedes estén utilizando. Aquí en el Photoshop que yo estoy utilizando en esta versión, Photoshop me permite recortar al sujeto como tal de una imagen. Entonces lo único que debo de hacer es venir a esta parte de aquí, y en cualquiera de estas herramientas cuando yo me posiciono me sale una opción acá que dice seleccionar sujeto. Si yo le doy aquí, si se dan cuenta, Photoshop me hace una selección muy buena. Me parece que desde versiones anteriores ya lo está haciendo, pero pues va mejorando poco a poco, y lo único que yo tengo que hacer después de esto es darle control J
¿Para qué? Bueno, vamos a duplicar la selección. En este caso es la selección del sujeto, es la selección de la persona que nosotros queremos aquí. Y bueno, ya después de haber tenido nuestra imagen como tal así, con el fondo, vamos a tener además una imagen ya únicamente con el sujeto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver visible la imagen con el fondo. Voy a hacer visible la imagen con el texto. Voy a darle control y clic en esta parte de lo que sería el cuadrito de mi texto. Y si se dan cuenta, ahora se está haciendo una selección de todo el texto. Si yo oculto la capa de mi texto, la selección veremos que la está haciendo en esta parte. Ustedes pueden ver aquí su selección. Y ahora lo que voy a hacer es dirigirme a la imagen completa, la que no tiene el recorte de la persona. Y estando posicionando en esta imagen que sería la base, incluso aquí le pueden poner base para que no se confundan. Acá le pueden cambiar el nombre, le pueden poner recorte persona, y en esta parte que dice plan le ponen plan y le ponen texto, así para que no se confundan. Y bueno, nos vamos a ir a la base y aquí le vamos a dar control J. Ahora, como vemos, ya hicimos también otro duplicado, pero solamente duplicamos la selección que habíamos hecho con el texto. Entonces va a quedar así nuestra imagen con esta parte del texto, y si nosotros hacemos visible la imagen con la persona, nos va a quedar así. Entonces aparentemente aquí no está el recorte del texto, pero sí está. De hecho es lo mismo, simplemente que nuestra capa del texto está por encima. Ahora vamos a pasar la capa del recorte del texto que dice plan, que sería este duplicado. Ahora esta capa va a quedar por encima y la capa de la persona va a quedar por abajo. Y ahora esto lo hacemos porque hay elementos que no están seleccionados en nuestro sujeto, como este fondo de aquí, y esto pues también nos interesa seleccionarlo. Ahora lo que vamos a hacer es darle un estilo de capa a lo que sería el duplicado de la selección de nuestro texto, y esto se hace dando doble clic en la capa y nos va a salir este que es el menú de estilos de capa. Y bueno, nos vamos a dirigir a esta parte que dice trazo. Si se dan cuenta, está aquí. Y ahora el trazo que yo le voy a hacer, le voy a poner un trazo de color blanco. Y en la opacidad, si se dan cuenta, está muy baja, por eso no se ve. Y únicamente voy a hacer que la opacidad sea del 100%. Ahora, si se dan cuenta, aquí ya nos muestra un trazado de lo que sería nuestro texto. Incluso ya lo pueden ver aquí. Yo les recomiendo que acerquen un poquito su imagen, porque esto debe de quedar totalmente plano para que no tengan que hacer muchos cambios ustedes en su diseño. Entonces lo que vamos a hacer aquí es o volvemos a hacer todo el trazado y reducimos el espaciado de estas dos letras, o dos, simplemente es subir lo que sería el tamaño de nuestro trazado aquí. Y después de esto simplemente le vamos a dar en OK, y ahora ya nos va a quedar esta imagen con el estilo de capa aquí, y únicamente vamos a tener que hacer algunas modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones? Bueno, vamos a ocultar algunos elementos, como esta parte de la A que se está poniendo aquí, que no debe ser visible. Estos elementos tampoco deben de ser visibles, ni esta parte en la N debe ser visible. Además de que toda esta parte de la mochila que está saliendo tampoco la debemos de tener visible. Ahora, para hacer estos cambios, lo que debemos hacer es dirigirnos a nuestro recorte, que es en la parte de atrás, el recorte de la persona que nosotros hicimos. Y bueno, para esto les recomiendo que ustedes seleccionen la herramienta de borrador y empiecen a hacer los recortes que ustedes necesiten. En este caso yo voy a utilizar un pincel circular definido, porque si yo utilizo un difuso, el recorte va a ser mucho más difícil de hacer. Si se dan cuenta, si se pasan en algún momento, pues se va a ver la mancha. Entonces no les recomiendo que trabajen así. Les recomiendo que en este caso utilicen un pincel definido, y después de esto simplemente le voy a dar aquí en un clic para que vaya borrando todas esas partes de nuestra imagen. Como pueden darse cuenta, también es esta parte, y aquí voy a borrar desde arriba, desde la letra que va bajando de nuestra N hasta abajo, para que sea un recorte más o menos regular de lo que es esta imagen. Si se dan cuenta, va a quedar así. Y ahora acá hay unos detalles que también tengo que recortar. La letra debe de pasar de aquí a acá, entonces ustedes deben de cuidar que se haga este recorte. Hay varias maneras de hacerlo, incluso lo pueden hacer con la herramienta de selección para no pasarse. Si es que ustedes quieren tener más cuidado en los detalles, simplemente lo hacemos así y ya quedaría listo. Ahora hay otros elementos aquí que también me gustaría recortar. Igual lo voy a hacer así, simplemente la voy a seleccionar y con la herramienta de borrador voy a ir borrando en estas partecitas para que se vea mejor el diseño. Igual aquí en esta parte lo que deben hacer es seleccionar, y después lo único que hacemos es borrar. De este lado igual lo vamos a hacer así.
lo seleccionamos y luego lo vamos a borrar. Ahora aquí hay otra cosa que ustedes pueden hacer. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos mover este que sería nuestro texto para arriba o para abajo para irlo modificando. Aquí le voy a dar en enter, y si nosotros dejamos así nuestro diseño, la verdad a mí no me gusta cómo se ve esta parte que se está pasando de lo que serían las letras. Entonces yo lo que voy a hacer es venir, seleccionar a la persona o al recorte de la persona, voy a poner un cuadrado aquí, un rectángulo más bien, y voy a seleccionar la herramienta de borrador y voy a borrar toda esta parte para que quede como límite la letra de mi diseño. Me parece que así se ve muchísimo mejor. Y ahora a mí me está gustando cómo se ve la mochila en esta parte de aquí, pero ustedes si no les gusta la pueden cambiar. Entonces también lo que tendría que hacer, bueno, únicamente es venir a esta parte y borrar lo que será la parte de la mochila. A mí ahorita que lo estoy viendo, como les digo, me gusta mucho cómo se ve porque es un elemento más que está pasando. En el siguiente diseño les voy a enseñar cómo lo que se pasa de esta imagen van a ser los brazos, las piernas de las personas, pero en esta ocasión lo que se pasa de este diseño es la mochila en sí. Entonces bueno, yo la voy a dejar así. Y ahora les voy a hacer una recomendación. Todo este diseño, como yo lo estoy manejando en dos ejemplos, lo voy a seleccionar y le voy a dar control G para que haga un grupo, y el segundo diseño le voy a meter en otro grupo igual con control G. Le voy a quitar la visibilidad y simplemente voy a trabajar aquí para que sepa que todos estos elementos pertenecen al mismo ejemplo que les estoy mostrando ahorita. Recuerden, entre más tengan ordenado su diseño es mejor, porque cuando ustedes vayan trabajando con muchísimos más elementos van a evitar equivocarse y todas esas cuestiones. Entonces bueno, después de esto lo que yo voy a hacer es seleccionar mi grupo completo y lo voy a hacer un poquito más pequeño, todo menos lo que sería el fondo blanco, para que no se haga feo ni se vea descuadrado o lo tengamos que cambiar después. Y ahora aquí ustedes pueden poner un copy extra si ustedes quieren. En este caso yo recuerdo que le había puesto algo así como mi verdadero, y todo este texto lo voy a poner de momento en un color negro y lo voy a hacer muchísimo más pequeño, y creo que se ve bien en unos 60 puntos. Ahora esta fuente yo la estoy manejando así, pero ustedes les recomiendo que la cambien para que haya una pequeña variación. Incluso yo estoy viendo si utilizo la fuente de Helvética o la de Montserrat. Creo que la de Montserrat se ve bien porque el tamaño nos deja trabajar con fuentes más pequeñas, y como les dije al inicio del video, este es un diseño minimalista, entonces considero que se ve muchísimo mejor así. Y ahora en esta parte de aquí ustedes pueden poner, no sé, otro copy. Vean esto que está pasando aquí, está dejando un espaciado muy grande entre cada una de las letras, si se dan cuenta, porque se deshizo el cambio que nosotros hicimos aquí en la fuente. Entonces lo que nosotros debemos hacer, si a ustedes les pasa esto de que tiene mucho espaciado, lo que deben hacer no es hacer una capa por cada una de las líneas, sino que deben de seleccionar este que es el interlineado y ponerlo en automático para que les aparezca así y no tengan que ir poniendo capa por capa ni hacer ninguna otra modificación. Es más rápido y es mejor hacerlo así. Entonces bueno, yo voy a ordenar este copy acá para que ustedes chequen que bueno, estamos haciendo un ejemplo diferente al que les mostré al inicio del video, pero igual se ve bastante bien. Entonces bueno, en esta ocasión el texto está alineado a la izquierda, como pueden ver. Como yo pasé mi elemento a la izquierda, lo voy a acomodar ahora hacia la derecha y así se va a ver mejor. Si se dan cuenta, aquí queda muchísimo mejor. Y ahora, los colores de estos textos yo los elegí de la imagen como tal. Entonces lo que voy a hacer es centrar todos mis elementos así. Y ahora, el elemento de hasta arriba que dice mi verdadero, lo voy a seleccionar con la tecla T. Y como es una capa de texto, bueno, acá puedo hacer modificaciones al texto como tal. Y le voy a poner el color de la chamarra que yo estoy llevando aquí, que es un color, me parece que rojo. Hay una tonalidad aquí un poquito más oscura. La voy a seleccionar. Y la segunda parte del texto que dice es conocer el mundo, voy a seleccionar un color azul para que quede más o menos así, y pongamos la misma paleta de colores que estoy utilizando en lo que sería el diseño. Ahora va a quedar así, a mí me gusta mucho cómo se ve. Les digo, ustedes pueden hacer modificaciones si no les gusta, si quieren cambiarle algo, bueno, ahí ustedes las harán. Y ahora este diseño nos permite también poner otros elementos aquí. En este caso yo puse mi sitio web, entonces lo voy a poner en este lado. La fuente está muy grande y le voy a poner un color negro y la voy a hacer mucho más pequeña. Lo voy a poner más o menos en un 30. Le voy a poner 30 puntos y únicamente es como para tener un valor aquí un poquito más estético, pero realmente no es para que llame la atención el sitio web. Y ahora también ustedes pueden poner otra fuente. En este caso me parece que yo puse la palabra
vacaciones, y la voy a hacer más grande. Este texto sí va a llevar más o menos unos 140 puntos. Y ahora no lo voy a dejar a esta fuente porque esta fuente hace que el texto se vea enorme. De hecho, la fuente que yo utilicé para este detalle se llama Jinasu, entonces va a quedar así. Pero me parece que esta parte no la voy a utilizar como mayúsculas, de hecho voy a ponerla en minúsculas, vacaciones. Y ahora yo estoy escribiendo el texto en minúsculas y si se dan cuenta no cambia. Es porque tengo este elemento seleccionado en el panel de carácter que dice todo en mayúsculas. Lo voy a desactivar y va a quedar así. Me gusta mucho cómo se ve, de hecho puedo poner el texto un poquito más grande, lo voy a poner en 150. Y ahora si ustedes seleccionan la herramienta de texto, dan un clic y arrastran, ustedes pueden crear un cuadro de texto en donde ustedes pueden escribir e irlo modificando según el tamaño. Les voy a enseñar un ejemplo para que me explique mejor. Acá voy a escoger de nuevo la fuente Montserrat y el texto lo voy a hacer muchísimo más pequeño, lo voy a poner en unos 40. Y aquí si se dan cuenta tenemos el texto este de Lorem por defecto. Y si yo muevo este cuadro, este texto se va adaptando a lo que sería mi cuadro. Entonces ustedes lo pueden poner más grande o más pequeño. E incluso hay algo que me gusta mucho de este cuadro, que es que si ustedes se dan cuenta, en esta parte del párrafo ya nos habilita la parte esta de el justificado del texto. Entonces si yo le doy clic, bueno, acá ustedes pueden justificar el texto que estamos utilizando aquí. Entonces bueno, se ve bastante bien. Esto lo pueden utilizar para una historia de Instagram. Aquí puedo bajarle un poquito más el texto para que se vea más bonito. Y les digo, me parece a mí que se ve bastante bien. Como les digo, el tip que yo les iba a dar al inicio es que esto ustedes lo pueden utilizar en un tamaño un poquito más diferente. Es decir, esta imagen ustedes la podrían adaptar, no sé, a un tipo de imagen de 16 novenos más o menos, y quedaría así en vertical. Entonces este es el primer ejemplo, lo voy a ocultar y vamos a pasar con el segundo ejemplo para repetir de nuevo el paso con una imagen diferente. Vamos a empezar creando el fondo de color blanco, entonces le voy a poner aquí fondo para ir teniendo un mejor orden. Y ahora vamos a escribir la siguiente palabra, que en este caso, y bueno, yo lo estoy poniendo en negro, de hecho es un texto que se ve bastante pequeño, y le voy a cambiar el color a un blanco. Ahora la fuente la voy a regresar de nuevo a un Mont en su versión black, y le voy a subir el tamaño de la fuente a unos 400 puntos. Ahora, ya que está así de grande, la voy a empezar a ordenar. De hecho, si se dan cuenta, aquí voy a darle un enter y le voy a dar un enter de nuevo aquí. Ahora, mi fuente yo la voy a centrar para que el texto vaya teniendo un mejor sentido. Y si se dan cuenta, regresamos al problema que teníamos al inicio. El interlineado del texto es demasiado, entonces aquí me voy de nuevo a la parte de carácter y voy a tener que reducir el tamaño de mi interlineado. A mí me gusta, y les digo, si ya se dieron cuenta, es mejor trabajar con interlineados muy pequeños para este tipo de diseños, porque así ya no tienen que dejar un trazado muy grande y hacer muchos detalles al final de su imagen. Después de esto, bueno, voy a centrar nada más lo que sería mi texto y lo voy a hacer más grande para que se vea mejor en esta parte. Me parece que se ve bastante bien así, para que los elementos queden afuera. Algunos, como les digo, son las manos, los pies, y algunos otros elementos van a quedar afuera. Me gusta cómo se ve así, pero en esta fuente en particular me gusta mucho cómo se ve, pero tienen problemas de kerning. Si se dan cuenta, en esta parte, esta parte de la T y la H tiene menos espacio que esta parte de la H y la I. Entonces lo que yo hice para solucionar este problema es crear un duplicado de lo que sería mi texto para tener un respaldo, y a este duplicado yo lo rastericé dándole clic derecho, y ahora seleccioné con esta herramienta de rectángulo lo que sería la letra I y la arrastré un poquito más hacia lo que sería el centro para tener más o menos el mismo espaciado que tengo entre la T y la H, y bueno, quedaría más o menos así. Después de esto únicamente le doy control D para deseleccionar y nos va a quedar la fuente de esta manera. Vamos ahora a pasar a seleccionar a la persona que está aquí saltando. Nuevamente ya tengo un video en mi canal para que ustedes chequen cómo pueden recortar a las personas si es que ustedes no tienen este método o no les hace la selección tan perfecta. Bueno, ahí chequen el video, está bastante útil y les va a ayudar muchísimo. Entonces bueno, aquí yo voy a seleccionar a esta persona que, si se dan cuenta, Photoshop todavía me da muchísimos detalles en la selección
selección. Entonces yo voy a perfeccionar la selección y ahorita nos vemos. Y bueno, después de haber hecho la selección de la persona de nuestra imagen, lo que voy a hacer es duplicar esta capa. De hecho vamos a seguir el mismo proceso anterior, pero bueno, es para que les quede un poquito más claro. Ahora después de esto vamos a hacer nuevamente el paso del texto. Lo que voy a hacer es quitar la selección de mi sujeto ya recortado. En esta ocasión es esta capa, si se pueden dar cuenta. Le voy a quitar la visibilidad y voy a hacer visible el fondo con la persona saltando, todo el fondo completo con el paisaje. Y ahora voy a seleccionar el texto, le doy control, le doy aquí un clic y nos va a seleccionar lo que sería la fuente. Ahora voy a seleccionar el fondo, le voy a quitar la visibilidad aquí y esto va a ser lo que yo voy a duplicar. Ahora después de haber duplicado ya nos van a quedar dos partes de nuestra imagen. Si se dan cuenta, va a ser lo que sería la persona saltando, el recorte de la persona completa y el recorte de la persona que está únicamente en el texto. Ahora esta vez voy a dibujar lo que sería un fondo igual de color blanco. Ustedes pueden poner el color que ustedes quieran, pero les recomiendo que utilicen blanco porque se ve muy bonito. Entonces después de esto lo que voy a hacer es pasar este que sería el recorte de la persona completa abajo de lo que sería el recorte de mis letras. Bien, pues después de haber terminado lo que voy a hacer es regresar aquí y vamos a repetir el paso. A este que sería nuestra capa con el texto le voy a dar doble clic y le voy a poner un trazo. Aquí el trazo, si se dan cuenta, no es muy grande entre cada letra, ya se alcanzan entre cada una de ellas. Entonces lo que voy a hacer simplemente es darle en OK y ahora voy a hacer un respaldo de mi sujeto sin recortar por si me llego a equivocar en el recorte o en el borrado de lo que sería el centro de la imagen. Y bueno, ahora sí voy a seleccionar la herramienta de borrador y voy a empezar a borrar todas las partes que yo no quiero que aparezcan en mi imagen donde está esta persona. Entonces voy a borrar toda la parte de adentro, esta parte entre líneas, todo esto. Voy a continuar con esta parte también. Les recuerdo, aquí deben de poner un tamaño así más o menos para que todos estos elementos estén afuera. De hecho, como esta parte de la cabeza tampoco la estamos utilizando y no son un elemento que salga, también la voy a borrar para que únicamente quede así. También esta parte de aquí la voy a borrar, esta parte entre la N y la K. Esta parte de aquí también la voy a borrar y bueno, más o menos nuestra imagen nos quedaría así. Ahora hay un elemento aquí que es muy pequeño que a mí no me gusta cómo se ve. Si se dan cuenta, es un pie que se está pasando en esta parte, pero como no es un elemento muy grande, no me gustaría dejarlo aquí porque me parece que no se ve tan bien, porque no es un elemento que resalte tanto. Entonces también lo voy a quitar y ahora sí nos va a quedar así la imagen. Ahora yo elegí dejar esta parte de lo que sería la rodilla de la persona, pero igual ustedes, dependiendo de lo que ustedes necesiten, lo pueden quitar o lo pueden poner. A mí me parece que se ve bien, pero como es bastante negro aquí confunde un poco. Entonces lo pueden quitar, lo pueden dejar como ustedes quieran y más o menos así nos va a quedar nuestra imagen. Ahora lo único que yo voy a hacer es ordenarla. La voy a ordenar un poquito a lo que sería el centro y lo voy a posicionar un poquito a la parte de arriba y a la derecha después de esto, para ir viendo más o menos el tamaño que yo voy a tener disponible. Ahora vamos a repetir el paso. De hecho, el mismo sitio web únicamente que utilicé arriba lo voy a duplicar con control J, lo voy a pasar hasta la parte de arriba y así lo voy a hacer visible. Entonces este sitio web lo voy a dejar aquí y lo único que les voy a mostrar es que también pueden poner nuevamente el título acá de vacaciones para que vean que se ve bastante bien. Es decir, aparte de tener un diseño minimalista que es muy fácil de hacer y queda muy bien, van a poder poner cierta cantidad de copy. Entonces bueno, aquí voy a seleccionar nuevamente la fuente que les había dicho de Gina, más o menos con un 140 puntos en lo que sería el tamaño de mi título. Nuevamente voy a quitarles aquí las mayúsculas que yo tenía. De hecho ustedes pueden clonar el texto, pero yo lo estoy haciendo nuevamente para que vean más o menos cómo es que yo lo ordené aquí. Le voy a poner un poquito más, me parece que unos 150 se ve muy bien, entonces lo voy a poner aquí. Y mi texto lo voy a centrar únicamente para tenerlo ordenado aquí. Ahora aquí también ustedes pueden hacer lo mismo, seleccionan la herramienta de texto y únicamente dan un clic y lo arrastran hacia la parte de aquí. Este texto lo voy a poner nuevamente en una fuente de Montserrat y el tamaño más o menos lo voy a reducir a unos 30 puntos. A mí me gusta cómo se ve y este texto, como les digo, ustedes lo pueden ordenar aquí en el párrafo. Yo lo voy a dejar así bastante pequeño, pero ustedes pueden ponerlo más pequeño. Lo que sí les recomiendo es que lo centren con el texto que dice vacaciones. Yo lo ordené un poquito así y únicamente lo intenté centrar un poquito más. Ahora este texto que dice vacaciones aún lo pueden hacer un poquito más grande, ya depende mucho de ustedes. Ahora después de esto
quedaría así ya finalizado nuestro diseño, pero sí les recomiendo que ustedes trabajen en un diseño que sería un diseño vertical, que era lo que les había dicho al inicio, y les voy a mostrar cómo queda nuestra imagen si nosotros la pusiéramos en un estilo vertical. Entonces para esto lo único que voy a hacer es copiar estos elementos que trabajé en la última imagen y simplemente los voy a pegar en esta parte de aquí. Ahora lo que sería nuestro fondo, que es esta parte de color blanco, simplemente lo voy a ordenar para que no se salga ninguno de los elementos y no se vea la cuadrícula. Y esto que serían los tamaños de la imagen lo voy a hacer un poquito más pequeño, lo voy a poner aquí y lo voy a tratar de centrar lo más posible. Y ahora lo que sí haría es a lo mejor cambiar el título, lo pondría en esta parte de arriba, y lo que sería el copy más pequeño sí lo pondría en este sitio de abajo. Ahora me gusta mucho cómo se ve y creo que se me olvidó copiar lo que sería el sitio web. Me voy a regresar a esta parte, lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y únicamente lo voy a poner aquí en esta parte. Y bueno, ya con esto quedaría terminado lo que sería nuestro diseño. Entonces espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si fue así, por favor suscríbanse, comenten, regálenme un like y cuéntenme ahí en los comentarios alguna duda que tengan. Y bueno, pues eso es todo. Recuerden que pueden descargar todos estos materiales en mi página web y nos vemos en otro video. Beware this brother who can't love another. Never works hard, I just take it undercover. Be gone or be so wrong, prefer to work alone. Loyalty is like a loan default, it's your fault. Prepare to fit assault through the wounds now. I've been hot since I came out the womb, clown. To the top, just the seems where I'm going now. Yes, it's just seen, that's what I fiend, it's the same thing. Yes,